La derecha pretende tapar la corrupción de sus partidos. Además de plegarse partidos. a la acusación constitucional contra la ministra Toá, anuncian una acusación constitucional contra el presidente Gabriel Boric. Le hacen preguntas a la prensa. Que aprueben la reforma de Vamos a pensiones. ingresar el lunes. Esta acusación constitucional ha sido decidido con la bancada de Renovación Nacional. La vamos a sociabilizar con las demás bancadas, pero claramente si ellos están dispuestos a acusar constitucionalmente a la ministra Toá, yo creo que si ponemos seriedad en la conversación, vamos a dar cuenta que efectivamente el que tiene la responsabilidad última es el presidente de la República, y insisto, es lamentable lo que estamos haciendo, pero lo que está viviendo Chile hoy día amerita hacer una acusación constitucional, y estoy seguro que más allá de la bancada, la ciudadanía va a estar con nosotros. Nosotros vamos a votar a favor de la acusación constitucional contra la ministra Toá también. ¿Por qué? Porque efectivamente ella es la responsable también en este minuto de hacer muchos cambios. Ella ha hecho sus esfuerzos, pero efectivamente cuando tú estás jugando un partido y los resultados son malos, es cosa de ver hoy día los resultados, por ejemplo, incluso la ejecución presupuestaria en términos de seguridad, los resultados que ha tenido este barrio sin violencia, los resultados no han sido buenos, y la pregunta es, ¿cuál es el plan B? Bueno, la ministra tendría que tener plan B para poder solucionar este tema de delincuencia. Es una situación compleja, efectivamente hay muchas acusaciones constitucionales, pero no podemos obviar lo que están viviendo los chilenos, no podemos acostumbrarnos a la violencia inusitada que se está viviendo, tenemos que avanzar en esta materia. Muchas gracias. A ver, lo que dice Jimena Osandón, jefa de bancada de Renovación Nacional, entonces, es que van a votar a favor de la acusación constitucional como partido, como bancada de la ministra del Interior, Carolina Toá, pero sin mucha antelación. Lo que se proyecta ahora es una acusación constitucional contra el presidente Gabriel Boric, que ingresaría directamente el día lunes, por las mismas razones de seguridad. Emilia Schneider, diputada también del Frente Amplio, está ahí en la explanada del Parlamento, donde habitualmente los diputados hablan. A ver, escuchemos lo que está diciendo. En materia de seguridad, porque cuando fueron gobierno, en el gobierno de Sebastián Piñera, nos entregaron un país con la migración descontrolada, con los homicidios al alza y con una inseguridad creciente en nuestro país. Este gobierno se ha dedicado a estabilizar las cosas. Este gobierno logró quebrar la curva de homicidios que venía al alza y que finalmente se quebró esa pésima estadística que teníamos en nuestro país y disminuyeron los homicidios. Por cierto que es difícil la tarea de seguridad, pero con estas polémicas pequeñas que lo único que buscan es hacer un gallito político previo a las elecciones, no vamos a sacar nada. Vamos a hacer una pelea que no le interesa a nadie, que no resuelve los problemas de la gente y mucho menos acusando al presidente de la República. Esto me parece una medida completamente irresponsable y pareciera ser que RN está compitiendo con republicanos por quién es más duro. Eso me parece que es completamente inaceptable cuando estamos hablando de instituciones tan importantes y de acciones tan graves como una acusación constitucional. Seguimos escuchando reacciones del Parlamento. Comentarios Camila sobre Rojas, el punto. ¿no? El primero es que se nota que Renovación Nacional está preocupado de las elecciones y por eso está intentando ganarle a republicanos respecto de qué medidas tomar. Y lo que hace es presentar una acusación constitucional contra el presidente que ha logrado que se aprueben más leyes de seguridad en el Congreso. Por ejemplo, nos entregaron una situación país muy compleja, lo decía la diputada Schneider, en materia de migraciones. El presupuesto que se ha aprobado sobre seguridad también es uno de los más altos. Entonces, tenemos una administración que evidentemente está haciendo un trabajo que es difícil, tenemos una situación crítica, pero acá lo que hay es que se han cumplido con las responsabilidades y yo no veo más que aprovechamiento político por parte de la derecha, pero además el que Renovación Nacional sea quien presente no me deja más que claro que lo están haciendo porque vienen las elecciones y quieren parecer más radicales que republicanos respecto de la presentación de acusaciones constitucionales. Bueno, declaraciones en el Parlamento ante una noticia que claro, viene a mover mucho más el escenario político a puerta de las elecciones municipales del 26 y 27 de octubre, declaraciones de Maite Orsini, y antes, cuando estábamos escuchando de la composición de la comisión revisora contra la acusación de la ministra Toá, decíamos que durante el gobierno de Sebastián Piñera se presentaron 12 acusaciones constitucionales, 2 contra el exmandatario. Escuchemos a la diputada Maite Orsini.
una acción electoral desesperada por parte de la ultraderecha para desviar la atención de los graves casos de corrupción que se han tomado la agenda pública en el último tiempo. Y lo digo porque es evidente que no existe fundamento para ninguna de estas dos acusaciones. Este gobierno ha enfrentado la crisis de seguridad heredada de la administración anterior de la manera que corresponde, con un énfasis en la prevención y con un énfasis en la persecución del crimen y el delito. Y eso es claro al ver las cifras. Por ejemplo, en materia de prevención, acabamos de conocer el presupuesto del año 2025 y hay un énfasis muy importante en recuperar los espacios que están tomados por la delincuencia y devolvérselos a las familias, a los vecinos y proteger y cuidar a los niños y niñas de que sean cooptados por el crimen organizado y el narcotráfico. En materia de combatir la delincuencia, este gobierno ha presentado iniciativas de cambios estructurales y de largo plazo, como son, por ejemplo, la creación del Ministerio de la Seguridad y la creación de algo tan sentido por las víctimas como lo es la Defensoría de las Víctimas. Al año 2025 tendremos más dotación de carabineros, se van a reponer más de 1.000 vehículos policiales, hay también presupuesto para aumentar el salario de los carabineros y, en palabras del propio ex general Yáñez, un carabinero hoy día y sobre todo al final de este gobierno con estos nuevos aumentos presupuestarios va a estar muchísimo más preparado para enfrentar la delincuencia y el crimen de lo que lo estaba un carabinero en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Así, nuevamente hoy día podemos ver dos acusaciones constitucionales presentadas por la ultraderecha que carecen de todo fundamento y que pierden el foco en lo importante que es dedicar nuestro tiempo a legislar para mejorar la vida de los chilenos y las chilenas. Bueno, con esta acusación que va a presentar Renovación Nacional vamos a tener 4 comisiones revisoras, 4 acusaciones constitucionales en paralelo que van a tener todo octubre. Por supuesto, el tiempo para comenzar a revisar lo que se sostiene en aquellas y también con la evidente sobrecarga legislativa también que va a haber en el Parlamento. Está Álvaro Vallejo con nosotros mientras estamos viendo a la diputada Musante también referirse a esta acusación constitucional del PPD. A ver, si se ¿sabía o no, Álvaro Vallejo, de esta acusación constitucional, de lo que estaba preparando Renovación Nacional? Así es, en estos momentos escuchamos a la diputada Camila Musante, quien se está refiriendo en este momento al anuncio bastante impactante que acaba de hacer hace pocos instantes la bancada de Renovación Nacional, donde no solo señalan que van a apoyar esta acusación constitucional presentada por republicanos en contra de la ministra del Interior, Carolina Toá, sino que también acaban de lanzar que este lunes van a presentar una acusación constitucional contra el presidente Boric. Todo esto acusando que hay falta de interés por mejorar el tema de la seguridad, considerando el aumento en los índices de homicidios y de hechos violentos a nivel país en el último tiempo. Han calificado que la gestión de este gobierno ha sido ineficiente en términos de seguridad, en brindarle protección a la ciudadanía de nuestro país, sobre todo tomando en consideración los últimos hechos que han ocurrido no solo en la región metropolitana, sino también en regiones. Recordemos, por ejemplo, también que durante las fiestas patrias hubo un alto número de homicidios y es una realidad que desde Renovación Nacional esperan y señalan que no se han tomado las medidas suficientes. Es por eso que de esa forma argumentan ahí, esa es la base respecto a esta acusación constitucional que van a presentar contra el presidente Boric. Escuchemos acá, va a hablar ahora el diputado Raúl Soto, quien se va a referir obviamente a esta situación. Escuchemos. Se le está consultando cómo se toman ellos la acusación constitucional, este aviso que acaban de anunciar desde Renovación Nacional, que donde no solo apoyarán la acusación a Toá, sino también acusarán constitucionalmente al presidente Boric. Escuchemos al diputado Raúl Soto. Y Renovación Nacional al presidente Gabriel Boric es un insulto a la inteligencia de los chilenos y chilenas. Es evidente que se trata de una maniobra electoral a semanas de la elección municipal y de gobernadores regionales. Es una pequeñez tremenda utilizar la crisis de seguridad para sacar una pequeña ventaja política. Y además de eso,
me parece evidente que se trata de una cortina de humo para tapar los casos de corrupción que están afectando hoy día a la derecha chilena a propósito del caso Hermosilla, a propósito de las polémicas de la Universidad San Sebastián, que sin duda han afectado también electoralmente a la derecha y a la oposición chilena. Y buscan crear, ¿verdad?, una cortina de humo para desviar la atención, para que los chilenos se sigan o más bien pongan sus ojos en lo que está pasando en estas acusaciones constitucionales y se olviden de lo que está pasando en la Universidad San Sebastián y en el caso Hermosilla. Eso es lamentable, pero yo creo que los chilenos no son tontos. Yo creo que los chilenos se van a dar cuenta de que esto no tiene fundamento jurídico, que es una aberración acusar hoy día, en medio de una crisis de seguridad, a la ministra Toá y al presidente de la República, porque al contrario de eso lo que necesitamos es unión transversal para enfrentar el crimen organizado, la delincuencia y las nuevas formas delictuales. Bueno, ahí escuchamos. Queremos hacer un llamado. Esto como una cortina de humo para tapar algunas situaciones donde la derecha ha visto involucrada, como por ejemplo el caso Hermosilla y también respecto al último acontecido, respecto al caso de Marcela Cubillos y la Universidad San Sebastián. ¿Siguen habiendo reacciones por parte del oficialismo en torno a esta acusación? Sigamos escuchando. Sin duda, necesitamos un acuerdo amplio en materia de seguridad. Este no es el camino, naturalmente. Necesitamos acuerdo en materia de reglas de uso de la fuerza, en infraestructura crítica. Necesitamos un acuerdo en materia de secreto bancario, luchar verdaderamente contra el crimen organizado. Este tipo de situaciones no conducen a ese objetivo, naturalmente, y los chilenos se dan cuenta de esta situación. Reacciones del oficialismo a esta hora en el Parlamento a raíz precisamente de este anuncio sorpresivo de Renovación Nacional de acusar constitucionalmente al presidente Gabriel Boric. Renovación Nacional, siendo un partido tradicional y serio, se ha plegado de manera escandalosa a la extrema derecha en esta ola de acusaciones constitucionales que no tienen ningún tipo de fundamento. Están transformando el Congreso Nacional en un verdadero casino. ¿Quién apuesta más? Puesto que el gobierno del presidente Boric es el gobierno que ha puesto más recursos y financiamientos para combatir el crimen organizado y los temas de seguridad en nuestro país. Más del 15% en aumento del presupuesto. No existe ningún fundamento jurídico para avanzar en una acusación constitucional de este tipo. Si uno pudiera decirles algo a la derecha, es que dejen de mentirle al pueblo de Chile, dejen de tirar esta verdadera cortina de humo que lo único que busca es tapar la ola de corrupción, todo lo que ocurre con el caso Hermosilla, lo que hemos visto en el caso de la Universidad San Sebastián, que involucra a altos personeros como el ex ministro Chadwick y otros. Por lo tanto, la verdad es que lo único que esperamos es que esto se rechace como corresponde. Centrémonos en los problemas reales que tiene hoy día la gente, que es enfrentar de manera unida y con propósito constructivo los temas de seguridad en nuestro país. El presidente Boric cuenta con todo el respaldo de la bancada socialista y así lo vamos a ver en la votación cuando se realice en el Congreso Nacional y en su defensa irrestricta del actuar de la ministra Toá y, por cierto, del propio presidente de la República. Escuchábamos ahí al Daniel Melo, quien señala que es de la bancada socialista. Van a expresar todo su apoyo al presidente Boric. Han calificado esta acusación, reiteramos, como una cortina de humo para tapar diferentes situaciones y que son enfáticos en señalar que no tienen ningún tipo de asidero lo que acaba de anunciar RN. Ahora sigue las reacciones, habla el diputado Jaime Naranjo. También pasemos a escuchar su reacción en torno a esta situación. Así que lo más probable es que en los próximos días, ya que es un partido muy religioso, la UDI irá a presentar, así como lo hizo Republicanos con Toá, así como Renovación Nacional lo hizo con el presidente, la UDI irá a presentar una acusación constitucional contra Dios. Bueno, el diputado Naranjo, que sabe de acusaciones constitucionales porque le tocó hablar más de 15 horas en la acusación constitucional que se presentó contra el presidente Sebastián Piñera para que Giorgio Jackson, que en ese momento estaba con COVID, pudiera llegar a votar. Así que de algo de acusaciones constitucionales sabe Naranjo. Escuchemos al Partido Republicano. Irracionalidad. Es el uso indiscriminado de una herramienta constitucional. Yo hago un llamado a Chile Vamos, a los partidos que integramos la coalición, a actuar con sensatez. Esto es un atentado a nuestra democracia, pone en riesgo nuestras instituciones y, por cierto, pone en riesgo la figura del presidente de la República, que aunque no nos guste, fue electo por la ciudadanía y por tanto le corresponde cumplir con su rol hasta el fin de su mandato. Nosotros lo que nos corresponde es legislar
impulsar políticas que se hagan cargo de la crisis de seguridad que está viviendo el país. Pero el levantar acusaciones constitucionales por el solo hecho de ganar puntos políticos me parece que es hacer un uso indiscriminado de una herramienta constitucional que debe ser utilizada como última ratio y siempre con un principio de responsabilidad política y responsabilidad institucional. Nosotros no la vamos a apoyar y consideramos que es una insensatez, por eso llamamos a los partidos de Chile Vamos a actuar con mayor responsabilidad. Se le consulta al diputado Guzmán si es que tuvieron conversaciones con RN para llevar a cabo esta acusación. No se nos ha acercado nadie de Renovación Nacional a conversar sobre este tema, pero desde ya nosotros planteamos que es una irresponsabilidad impulsarlo. Diputado, cuando dice que no van a apoyar, ¿se refiere a usted? La de Carolina Toá es una acusación que sí hemos recibido, que no se ha conversado con nosotros, la estamos analizando, pero también creemos que no es el momento, no es oportuno estar desestabilizando a la figura de la ministra de Interior cuando es el minuto de actuar con mayor responsabilidad en una crisis de seguridad que los chilenos nos están exigiendo que actuemos con coherencia, con coordinación. Yo creo que esto se está escapando de las manos y la política no está estando a la altura de las circunstancias. Diputado Guzmán de Evópoli, hago la corrección, diputado Guzmán de Evópoli, que no se pliega a la acusación constitucional de RN. Estoy hablando a título personal, pero es también la posición de la bancada. Lo hemos conversado con el diputado Francisco Undurraga y creemos que esto es irresponsable y no es sensato. Ahí escuchábamos a las reacciones del diputado Guzmán, que es perteneciente a la bancada de Evópoli, que señala que es una insensatez esta acusación constitucional, que como Evópoli, él a título personal dice que no la va a apoyar y que también ha conversado la bancada y no tendría el apoyo esta propuesta realizada por RN, sorpresiva propuesta de acusar constitucionalmente al presidente. La desea ahora. Escuchemos ahora a la bancada de la Democracia Cristiana que se van a referir a esta situación. Muy grave lo que ha planteado Renovación Nacional en el día de hoy, al plantear una acusación constitucional contra el presidente de la República. Y es grave no porque uno pueda estar de acuerdo o en desacuerdo con el presidente, si a uno le gusta o no le gusta el presidente, sino porque fue electo por la ciudadanía. Y ocupar la acusación constitucional por elementos que tienen que ver con la gestión de un gobierno es antidemocrático, es afectar o buscar afectar lo que la ciudadanía definió. Y además no tiene ningún futuro, porque dado los quórums que requieren las acusaciones constitucionales para los presidentes de la República, está claro que además no tiene ningún futuro. Entonces es de una irresponsabilidad lo que hace Renovación Nacional al presentar una acusación constitucional, porque afecta a la democracia y afecta la poca seriedad que estaba quedando en esta Cámara de Diputados. Llama mucho la atención que sea ese partido que hablaba de ser más moderado y que hoy día está en una competencia con el Partido Republicano por cuál es más extremo, por cuál es más extremista por el lado de la derecha. Así es que nosotros evidentemente que no vamos a respaldar esa acusación porque nos parece una irresponsabilidad y atenta contra la democracia. Escuchábamos ahí Alberto Undurraga. Vamos a escuchar estamos finalizando el mes de septiembre y hay muy bonitas tradiciones tradiciones en septiembre, pero hay una tradición que esperábamos que nunca más ocurriera en Chile, que es esa vocación que tienen algunos sectores de derecha de echar abajo gobiernos en septiembre. Aquello no corresponde. Y me sumo a lo que ha señalado el presidente de nuestro partido, Alberto Undurraga, que aquí pueden existir diversas miradas de la gestión. El presidente de la República, Gabriel Boric, presentó la nueva ley de presupuesto 2025. Podemos discutir cuáles son los énfasis, pero creemos que no es tolerable, que no es aceptable una acusación constitucional contra el presidente de la República. Cuando vemos la realidad latinoamericana, Chile marca una diferencia, que es el respeto a sus instituciones. Y desde la Democracia Cristiana decimos con fuerza y valentía que apoyaremos al presidente y que no estamos para este tipo de situaciones de quién es más de derecha en la derecha. Muchas gracias. Las reacciones de la ABC, sí. de la Democracia Cristiana, de que ellos confirmaron que no van a apoyar esta acusación constitucional, lo calificaron como una irresponsabilidad por parte de RN y también como un atentado a la democracia. Ahora el Partido Comunista, ahora la diputada Pizarro. Pasemos a escuchar su pensamiento respecto a esta situación. A ver, yo lo primero que quisiera señalar es que me parece de extrema gravedad la actitud irresponsable, provocadora y autoritaria de la derecha. Parece que pretenden una vez más esconder la inmundicia bajo la alfombra. Lo que está saliendo públicamente del actuar y conducta de accionar en la política de la derecha
deja cualquier idea posible a cualquiera como un niño de pecho. Primero, la acusación contra la ministra Toá. Desviamos la atención de algo que es evidente. Ahora, como ello no lo logra, vamos tras el presidente de la República, aunque esto ponga en riesgo la democracia. Esto los caracteriza y los muestra como son. Pueden presentar todas las acusaciones irresponsablemente y matonescamente, pero la indecencia que se ha develado no tienen cómo taparla, en todo orden de cosas. Y nos parece que una vez más la derecha está mostrando su poca o nula afección a la democracia y al respeto de esta institucionalidad. Lo demás es un show. Su indecencia está a la vista de todo el país. Muchas gracias. Lorena Pizarro, diputada del Partido Comunista, entonces también en lo que ha sido la reacción de varios parlamentarios. Chris, vamos a seguir escuchando a los parlamentarios. La acusación constitucional contra la ministra Toá Gonzalo Inter parte como una manera de desafiar a Chile Vamos, lo dijeron explícitamente. Pero además, si el país tiene la oportunidad de leer el libelo contra la ministra Toá, se va a dar cuenta que de casi todos los problemas le echan la culpa al presidente Boric, a la ministra Toá y al presidente Piñera. Es decir, la acusación constitucional contra la ministra Toá es en realidad una acusación contra Chile Vamos. Entonces, este asunto que debiese ser serio, el de la violencia, el de la delincuencia, el del crimen organizado, se convierte en una comedia de la derecha. Una comedia patética, ridícula, poco graciosa y que se toma con liviandad un tema tan grave. Entonces, la respuesta de ellos es demostrarle que ellos pueden hacer una acusación más grande aún. ¿Por qué hacen todo esto además? Para tapar que están en la mayor crisis de corrupción que han vivido en décadas, en un contexto donde las elecciones municipales y de gobernadores que vienen en un mes más, la gran mayoría de los personeros de la derecha están involucrados en el caso Hermosilla, están involucrados en los audios. Entonces yo le quiero pedir a la derecha que por favor sus problemas los resuelvan entre ellos, que si no quieren hablar de Hermosilla, que vean la manera de resolverlo. Si se están dando cuenta que están con el barro hasta el cuello, que lo resuelvan entre ellos, pero que no ocupen la institucionalidad de la Cámara de Diputados para resolver sus intrascendentes problemas acerca de quién es más de derecha y quién se atreve a escribir acusaciones constitucionales más largas. Gonzalo Inter, diputado del Frente Amplio, entonces en esta reacción que se está dando en el Parlamento, producto de una noticia bien inesperada, que es la acusación constitucional que Renovación Nacional acaba de anunciar contra el presidente Gabriel Boric. Vamos a hacer una pausa, un corte, ya volvemos.